Juan Gabriel detuvo la canción a mitad del show cuando vio a un anciano sin hogar intentando entrar al Auditorio Nacional para protegerse de una lluvia fuerte que caía sobre la Ciudad de México. Los guardias de seguridad lo empujaban de vuelta hacia afuera, mientras el hombre solo buscaba refugio bajo el techo del recinto. Lo que Juan Gabriel hizo en los siguientes minutos dejó a miles de personas en ese auditorio completamente en silencio, y demostró por qué era mucho más que un simple cantante. Era 1997, y Juan Gabriel estaba en medio de una gira exitosa, llenando los recintos más importantes de México, noche tras noche. Esa noche en particular, el Auditorio Nacional estaba completamente lleno, con más de 10,000 personas que habían pagado para verlo. Pero afuera del edificio una tormenta había comenzado a descargar sobre la ciudad, convirtiendo las calles en ríos y empapando a cualquiera que estuviera a la intemperie. Entre esos desafortunados estaba un hombre mayor sin hogar que buscaba desesperadamente un lugar donde resguardarse del aguacero. El show había comenzado con la energía característica de Juan Gabriel. Había cantado varios de sus éxitos ante un público entusiasmado que coreaba cada letra. La producción era impresionante con luces elaboradas, una banda completa de músicos y el sonido impecable que el Auditorio Nacional ofrecía. Juan Gabriel vestía uno de sus trajes característicos y se movía por el escenario con la confianza de alguien que había hecho esto miles de veces. El público estaba completamente absorto en la experiencia, disfrutando de cada segundo. Nadie prestaba atención a lo que sucedía afuera del recinto. Las calles alrededor del Auditorio Nacional estaban prácticamente vacías. Cualquiera con sentido común estaba refugiado en algún lugar esperando que pasara la tormenta. Pero no todos tenían ese lujo. Para quienes vivían en las calles, una tormenta como esa representaba un peligro real. Podían enfermarse gravemente o incluso morir de hipotermia si no encontraban refugio. El anciano que se acercó al Auditorio Nacional esa noche no tenía intenciones de ver el concierto. No tenía dinero para un boleto. No estaba tratando de colarse para disfrutar del show. Simplemente buscaba un lugar seco donde esperar hasta que pasara lo peor de la tormenta. Quizás pensó que podría quedarse en el área de entrada bajo el techo del edificio sin molestar a nadie. Era un hombre de probablemente 70 años con ropa empapada y rasgada, el cabello blanco pegado a su cabeza por la lluvia, temblando visiblemente del frío. Se veía frágil y cansado, como alguien que había vivido demasiadas noches a la intemperie. Cuando intentó entrar al área techada del recinto, 2 guardias de seguridad lo interceptaron inmediatamente. Le dijeron que no podía estar ahí, que tenía que irse. El anciano intentó explicar que solo buscaba protegerse de la lluvia, que no iba a molestar a nadie, que solo necesitaba un momento bajo techo. Pero los guardias no escuchaban. Tenían órdenes claras de no permitir que personas sin boletos entraran al área del recinto. No importaban las circunstancias. Las reglas eran las reglas. Uno de los guardias lo tomó del brazo intentando sacarlo de vuelta hacia la lluvia. El anciano se resistió no con violencia, sino con la desesperación de alguien que sabía que estar bajo esa tormenta toda la noche podría significar no despertar al día siguiente. Otro guardia se unió, y entre los dos comenzaron a empujarlo físicamente hacia afuera. El hombre mayor perdió el equilibrio y casi cayó. Se agarró de lo que pudo tratando de mantenerse dentro del área seca. Su voz débil se perdía bajo el ruido de la lluvia y de la música que salía del auditorio. Nadie del público podía ver lo que sucedía. La entrada estaba lejos del escenario y las luces del show mantenían la atención de todos enfocada hacia adelante. La gente cantaba, bailaba, disfrutaba sin tener idea de lo que ocurría a solo metros de distancia. Los guardias finalmente lograron sacar al anciano completamente fuera del área techada, empujándolo de vuelta bajo la lluvia fuerte. El hombre se quedó ahí parado completamente empapado, temblando del frío, mirando hacia el interior cálido y seco del edificio, sabiendo que no había nada que pudiera hacer. Se resignó a buscar otro lugar, tal vez un puente cercano, o la entrada de alguna tienda cerrada donde pudiera al menos tener un poco de protección. Pero Juan Gabriel había visto todo. Desde el escenario tenía una vista clara de la entrada del Auditorio Nacional. Estaba cantando Así fue, una de sus baladas más emotivas, cuando su mirada cayó sobre la escena que se desarrollaba cerca de la entrada. Vio al anciano empapado tratando de refugiarse. Vio a los guardias empujándolo. Vio cuando el hombre casi cayó. Vio cuando finalmente lo sacaron de vuelta a la tormenta. Y algo dentro de él se quebró.
Continuó cantando por unos segundos más, pero su voz comenzó a fallar. Su atención ya no estaba en la canción, sino en ese hombre mayor, afuera bajo la lluvia. Entonces, en medio del verso más emotivo de Así fue, Juan Gabriel dejó de cantar completamente. La música de la banda continuó por un momento antes de que los músicos se dieran cuenta de que se había detenido. Uno por uno, fueron dejando de tocar hasta que solo quedó silencio. El público quedó confundido. ¿Qué había pasado? ¿Hubo un problema técnico? Juan Gabriel caminó hacia el frente del escenario mirando directamente hacia la entrada del recinto. Levantó la mano señalando en esa dirección. Y con voz fuerte y clara que resonó por todo el auditorio dijo: «Dejen entrar a ese señor ahora mismo». El público del Auditorio Nacional se quedó completamente inmóvil, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Juan Gabriel, el artista que habían pagado para ver, acababa de detener su show en medio de una de sus canciones más famosas para ordenar que dejaran entrar a un anciano sin hogar. Los guardias de seguridad cerca de la entrada se miraron entre sí completamente confundidos. Uno de ellos levantó las manos en gesto de duda, como preguntando si había escuchado correctamente. Juan Gabriel seguía de pie en el frente del escenario, con el brazo extendido señalando hacia donde estaba el anciano, empapado bajo la lluvia. Su expresión era seria y determinada. No era una sugerencia, no era una petición, era una orden clara y directa. Los guardias vacilaron mirando hacia sus supervisores buscando orientación sobre qué hacer. Nunca habían estado en una situación así. Las reglas decían claramente que no se permitía la entrada a personas sin boletos, pero el artista principal del show les estaba ordenando públicamente desde el escenario que rompieran esas reglas. Juan Gabriel vio la vacilación de los guardias y elevó aún más su voz para que no quedara ninguna duda. Ese señor que están dejando afuera bajo la lluvia no se queda ahí, tráiganlo aquí adentro ahora mismo. Señaló directamente hacia los guardias. Ustedes que están ahí parados, llévenlo hasta acá adelante. No se queda en la entrada, tráiganlo hasta el frente. El tono de Juan Gabriel no era agresivo, pero tampoco admitía discusión. Era la voz de alguien acostumbrado a ser escuchado, pero también la voz de alguien genuinamente indignado por lo que estaba presenciando. El público comenzó a entender lo que estaba sucediendo. Algunos miraban hacia la entrada, tratando de ver al hombre del que hablaba Juan Gabriel. Otros simplemente esperaban en silencio, respetando la seriedad del momento. Los guardias finalmente se movieron. Uno de ellos salió bajo la lluvia y le habló al anciano invitándolo a entrar. El hombre estaba tan confundido y asustado que inicialmente retrocedió pensando que era otra trampa que terminaría con él siendo empujado nuevamente. Pero el guardia insistió con gestos amables y finalmente el anciano aceptó. Los guardias guiaron al hombre empapado y temblando por el pasillo central del Auditorio Nacional. El anciano caminaba despacio con la cabeza gacha, avergonzado de su apariencia de estar goteando agua sobre la alfombra del recinto, de ser el centro de atención de miles de personas. Sus ropas rasgadas y sucias contrastaban dramáticamente con la elegancia del lugar y con la ropa fina que usaba el público. Algunos en la audiencia miraban con compasión, otros con incomodidad. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el sonido del agua cayendo de la ropa del hombre mientras caminaba. Cuando llegaron cerca del escenario, los guardias se detuvieron sin saber exactamente qué hacer. Juan Gabriel los observaba desde arriba. El anciano levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Juan Gabriel. Había tanto en esa mirada: vergüenza, gratitud, confusión, miedo, alivio, todo mezclado. Juan Gabriel le sonrió con calidez genuina. Luego se dirigió a los guardias con instrucciones precisas. Búsquenle un asiento aquí en primera fila. Un buen asiento, de los mejores que haya disponibles. Los guardias se miraron entre sí nuevamente sorprendidos. La primera fila del Auditorio Nacional era territorio premium. Esos asientos costaban varias veces más que los asientos regulares. Eran para personas que podían pagar por la mejor vista del escenario. Pero Juan Gabriel no estaba bromeando. Primera fila, repitió con firmeza. Este señor va a ver el resto del show desde el mejor lugar de todo el auditorio. Los guardias encontraron un asiento vacío en el centro de la primera fila y ayudaron al anciano a sentarse. El hombre se hundió en la butaca acolchada, algo que probablemente nunca había experimentado en su vida. Alguien del staff trajo toallas y una manta que envolvieron alrededor de sus hombros. El anciano seguía temblando, pero ya no era solo del frío. Era de la emoción de no poder creer lo que estaba sucediendo.
Estaba sentado en primera fila del Auditorio Nacional, a metros de Juan Gabriel, uno de los artistas más grandes de México. Momentos atrás estaba siendo empujado de vuelta a la tormenta. Ahora estaba en el mejor asiento del recinto. Juan Gabriel esperó hasta que el hombre estuvo cómodo y seco antes de hablar nuevamente. Se dirigió al público con voz clara y firme. Quiero que todos entiendan algo esta noche. Este señor que acaban de ver entrar está sentado en primera fila no por error. Está ahí porque merece estar ahí tanto como cualquiera de ustedes. Tal vez más, porque mientras muchos de nosotros vivimos vidas cómodas, él sobrevive cada día con una dignidad que la mayoría no podríamos mantener en su situación. Hizo una pausa dejando que las palabras penetraran. Este lugar fue construido con el dinero del pueblo. Es de todos los mexicanos, no solo de quienes pueden pagar boletos caros. Y esta noche, este señor tiene su lugar aquí, no en la entrada, no escondido en algún rincón, sino en primera fila, donde puede ver todo. El público escuchaba en silencio absoluto. No somos mejores que él por tener dinero en nuestras carteras. No somos más dignos por tener casas a donde regresar esta noche. Todos somos iguales. Todos merecemos respeto. Todos merecemos dignidad. Y cuando vemos a alguien sufriendo afuera bajo la lluvia mientras nosotros estamos cómodos adentro, tenemos la obligación de hacer algo. Señaló hacia el anciano sentado en primera fila. Este señor me enseñó algo esta noche. Me recordó que ningún show, ninguna canción, ningún aplauso vale más que la dignidad de un ser humano. Así que gracias, señor. Gracias por recordármelo. El auditorio estalló en aplausos. El anciano lloraba abiertamente con la cabeza entre las manos, abrumado por todo. Juan Gabriel le hizo una seña amable y el hombre levantó la vista asintiendo con gratitud que no podía expresar con palabras. Juan Gabriel tomó su posición en el centro del escenario nuevamente. Los músicos prepararon sus instrumentos esperando su señal. Respiró profundo mirando hacia donde estaba sentado el anciano, ahora seco y seguro en primera fila, envuelto en la manta que le habían traído. El hombre lo miraba con una expresión de gratitud pura, mezclada con incredulidad. Juan Gabriel le sonrió y asintió como diciéndole que todo estaba bien, que podía quedarse tranquilo. Luego se dirigió una última vez al público antes de continuar. Ahora sí vamos a seguir con la música. Pero quiero que cuando salgan de aquí, esta noche, y vean a alguien en la calle, a alguien que necesita ayuda, recuerden este momento. Recuerden que hicimos espacio para alguien. Y pregúntense qué pueden hacer ustedes también. Hizo una señal a la banda. Los primeros acordes de Así fue comenzaron a sonar nuevamente desde el principio. Y esta vez, cuando Juan Gabriel cantó, lo hizo con una emoción aún más profunda, sabiendo que la canción ahora tenía un significado completamente diferente para todos en ese auditorio. El resto del show continuó con una energía transformada. Ya no era simplemente un concierto de entretenimiento. Se había convertido en algo más significativo, en una experiencia compartida que el público nunca olvidaría. Juan Gabriel cantó canción tras canción, con la misma profesionalidad y pasión de siempre, pero ocasionalmente miraba hacia la primera fila donde estaba sentado el anciano. El hombre había dejado de temblar. La manta lo mantenía caliente y por primera vez en probablemente años se veía relajado casi en paz. A veces cerraba los ojos escuchando la música. Otras veces miraba alrededor del auditorio maravillado por la belleza del lugar, por las luces, por el sonido, por todo. Las personas sentadas cerca de él, inicialmente incómodas por su presencia, gradualmente comenzaron a mirarlo con más compasión. Una mujer sentada a su lado le ofreció una botella de agua, que él aceptó con timidez. Un hombre al otro lado le preguntó si necesitaba algo más. El anciano negaba con la cabeza todavía, sin poder hablar mucho, abrumado por la bondad inesperada. Durante las 2 horas que quedaban del show, permaneció sentado completamente quieto, absorbiendo cada momento, como si supiera que nunca volvería a experimentar algo así. Cuando el concierto finalmente terminó, y Juan Gabriel hizo sus reverencias finales ante el público, agradeciéndoles por venir, el anciano se puso de pie, junto con todos los demás. Aplaudía con manos débiles, pero con una sonrisa en el rostro, que transformaba completamente su apariencia. Ya no se veía como el hombre desesperado y asustado que había sido rechazado bajo la lluvia. Se veía como alguien que acababa de recibir un regalo invaluable. Juan Gabriel bajó del escenario después de las reverencias finales y caminó directamente hacia donde estaba el anciano. Le puso la mano en el hombro y le preguntó cómo se sentía, si había disfrutado el show.
El hombre apenas podía articular palabras entre las lágrimas. Solo repetía «gracias» una y otra vez. Juan Gabriel le dijo que no tenía que agradecer nada, que era su derecho estar ahí, que esperaba que la lluvia hubiera parado para cuando saliera. Le dio dinero suficiente para que pudiera comer bien durante varios días y le dijo dónde podía encontrar un refugio cercano que le daría alojamiento. El anciano tomó el dinero con manos temblorosas y abrazó a Juan Gabriel con fuerza. Fue un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. Esta historia nos enseña lecciones fundamentales sobre dignidad, igualdad y compasión. Juan Gabriel pudo haber ignorado lo que vio. Pudo haber pensado que no era su problema, que los guardias solo hacían su trabajo, que el show debía continuar sin interrupciones. Habría sido lo más fácil, pero eligió detenerse. Eligió usar su voz y su plataforma para defender a alguien que no tenía voz propia. Nos enseña que ninguna regla, ninguna política, ningún procedimiento es más importante que la dignidad humana básica. Nos enseña que todos merecemos respeto, sin importar nuestra situación económica o social. Nos enseña que cuando tenemos poder o influencia, tenemos la responsabilidad de usarlos para ayudar a quienes no los tienen. Juan Gabriel no solo habló de igualdad, la demostró. Puso a ese anciano en primera fila, no en algún rincón escondido, no como acto de caridad condescendiente, sino como declaración de que ese hombre era igual a cualquier otra persona en ese auditorio. Nos enseña que la verdadera grandeza no está en cuántos discos vendes o cuántos estadios llenas, sino en cómo tratas a las personas más vulnerables cuando nadie te obliga a hacerlo. Juan Gabriel pudo haber seguido cantando y nadie lo habría culpado, pero su humanidad no se lo permitió. Y esa noche, miles de personas aprendieron que a veces detener todo para ayudar a una sola persona es más importante que cualquier show. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.